en este momento, digamos, esperando lo que va a ocurrir dentro de los próximos minutos aquí en el Palacio de la Moneda, en medio de esta investigación por el caso Convenio. Son 19 investigaciones ya, causas abiertas por parte del Ministerio Público en el contexto de estas investigaciones por traspasos de fondos a fundaciones que inicialmente se dieron por parte del gobierno central. Se conocen inicialmente por este traspaso de 426 millones desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia la Fundación Democracia Viva, y posteriormente entonces esto se empieza a extender, se empiezan a investigar otra serie de fundaciones y termina posteriormente también con involucrados los gobiernos regionales, una serie de gobiernos regionales que están siendo investigados en este momento por esos traspasos. Una situación que sin duda ha generado también que sea la figura del ministro Giorgio Jackson quien esté aludida, cuestionada de alguna forma por lo que están planteando distintos partidos políticos, de que está esta figura del ministro como fundador de Revolución Democrática, que es el partido que inicialmente estaba vinculado a estos traspasos de fondos por parte de Democracia Viva. De ahí entonces que se apunte a la figura del ministro Giorgio Jackson como líder histórico también de este partido, ¿verdad?, Revolución Democrática. Claro, Dani, ya hemos visto que, bueno, desde que estalló el escándalo y desde que han existido cuestionamientos hacia la figura de Giorgio Jackson, no solo por este tema. Recordemos que Giorgio Jackson ya había sido objeto de otra acusación constitucional durante el mandato de Gabriel Boric. Mucho se habla dentro de algunos sectores de que existiría una fijación en contra del ministro Jackson, pero sí la postura que ha mantenido el presidente es de defender a quien ha sido uno de sus principales aliados desde que iniciaron ambos su carrera política. Y parte de las declaraciones que le habíamos escuchado al presidente Boric era que, en vista de todas estas últimas acusaciones, que fueran acusaciones que no se hicieran al voleo. Y parte de lo que dijo había sido también, sería más transparente decir que van a hacer todo lo posible por evitar que el gobierno saque adelante sus reformas, porque aquí desde la oposición estaban condicionando parte del avance de la agenda del gobierno a la permanencia de Giorgio Jackson en el ministerio. Sobre todo en la región de Antofagasta. Justamente, uno de los temas que ha generado mayor ruido es el hecho de que no ha podido avanzar la reforma de pensiones. Se ha planteado desde la oposición que mientras esté el ministro Giorgio Jackson en su puesto y el presidente no opte por retirarlo de su cargo, entonces no se va a sentar a la mesa. Incluso algunos partidos han planteado para poder avanzar en torno a las conversaciones sobre la reforma de pensiones. Esta jornada, sin ir más lejos, el presidente de la República estuvo junto a la expresidenta Michelle Bachelet en Macul, en el gimnasio municipal, donde se reunió con vecinos explicando parte de esta reforma previsional. Así lo hizo también la ministra del Trabajo, y en esa instancia volvió el presidente de la República a insistir en el tema de la importancia de poder avanzar en estas conversaciones en la reforma de pensiones, reforma tributaria, también decía la expresidenta Michelle Bachelet, en un contexto donde también se ha generado mucho ruido por el hecho de que la oposición no se haya querido sentar a la mesa, y es entonces lo que ha pedido el oficialismo. A esta hora ya les podemos confirmar que efectivamente el ministro Giorgio Jackson va a salir de su cartera, deja entonces el Ministerio de Desarrollo Social, y dentro de los próximos minutos vamos a esperar el anuncio por parte del Palacio de la Moneda, oficialmente por parte del presidente Gabriel Boric, tras esta extensa reunión aquí nosotros en el Palacio de Gobierno, esperando entonces una reacción por parte de la Moneda, una primera declaración en torno a lo que va a pasar con la figura del ministro Giorgio Jackson, pero ya podemos confirmar que finalmente va a dejar su cartera luego de que esta misma jornada el presidente de la República en esa actividad en Macul le diera su respaldo por el trabajo que estaba realizando en la cartera de Desarrollo Social. Sí, Dani, ya estamos en condiciones entonces de confirmar que se concreta la renuncia de Giorgio Jackson al Ministerio de Desarrollo Social, mientras seguimos esperando el punto de prensa que se había anunciado para el término de esta reunión que había comenzado durante la tarde. Seguramente ahí vamos a tener declaraciones por parte del ministro Jackson y también del presidente Gabriel Boric, y saber qué es lo que va a pasar además con esta cartera, quién va a ser el reemplazante, cuál va a ser el futuro de Giorgio Jackson, que en estos momentos está
por lejos el ministro más cuestionado del gabinete. Estamos ya además aquí en el estudio con Pablo Torres, que se suma ahora a esta transmisión especial que estamos aquí transmitiendo desde el Departamento de Prensa de Chilevisión. Te damos la bienvenida, Pablo, aquí con Daniel Tirz, además en el Palacio de la Moneda. Dani, no se sabe todavía a qué hora podríamos tener alguna declaración desde el Palacio de la Moneda. No, estamos esperando, se ha dicho que dentro de los próximos minutos tendríamos una declaración, ya están aquí apostados todos los medios de prensa, todas las cámaras, los micrófonos preparados para poder escuchar esta declaración en la cual, como ya sabemos, se va a anunciar la salida del ministro de Desarrollo Social, pero se ha dicho que va a ser dentro de los próximos minutos y todavía no tenemos señales de que vaya a salir alguien aún planteando esta salida y también quién quedaría en su cargo. Habitualmente cuando todavía no hay una persona que esté fijada para poder asumir esa cartera, se señala también que queda el subsecretario de la cartera, en este caso sería Francisca Perales, pero eso es algo que todavía no está confirmado. La subsecretaria de Servicios Sociales podría ser una de las personas que quedara, mientras tanto se busca, ¿verdad?, a una figura, a menos que ya exista esa figura para poder nombrar nuevamente a un ministro de Desarrollo Social. Ustedes lo decían, el ministro Jackson ya enfrentó una acusación constitucional en enero pasado, esa acusación fue rechazada, no terminó prosperando, pero en esta oportunidad se decía que el escenario era mucho más complejo para el ministro Giorgio Jackson en un contexto donde la oposición decidió sumarse ya inmediatamente minutos después de que se anunciara por parte del Partido Republicano que se iba a presentar una acusación constitucional desde la UDI, desde Renovación Nacional y desde Bópoli, que había optado por no alinearse con la coalición en la última acusación constitucional, en el caso del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que también fue acusado. Bueno, en esta oportunidad fue todo Chile Vamos quien salió en respaldo de republicanos y planteó que iban a votar a favor esta acusación. Así es que el escenario se veía un poco más complejo y también en medio de críticas del propio oficialismo. En el socialismo democrático han sido muy duros también con la figura del ministro Jackson. Los escucho. Sí, consultar acerca de también lo que han sido los movimientos dentro del Palacio de la Moneda, porque, a ver, en la previa estamos haciendo justamente en Chilevisión Noticias en Pluto TV y veíamos, por ejemplo, esta imagen de un podio que no daba para una especie de cambio de gabinete como tal, sino un anuncio que también se sale de lo que es la normalidad del Palacio. Tú que has hecho varias coberturas de los cambios, los enroques también que se han hecho ahí en el Palacio de Gobierno. Claro, es una de las dudas que queda siempre. En el caso del presidente Boric, recordemos que no es primera vez que ocurre algo, digamos, en un horario que uno no está acostumbrado. El caso de la ministra de Justicia se dio también así. Recordemos que Marcela Ríos salió un sábado por la tarde, así es que la situación al menos puede repetirse, digamos, y que ocurra finalmente entonces como ya sabemos que va a salir el ministro en un viernes a esta hora de la tarde, pero es algo que en el caso del presidente Boric, digamos, ya se había dado en otra oportunidad, así es que puede volver a registrarse un episodio como ese. Movimiento, sí, por supuesto, a esta hora y la espera de esta reunión por parte del presidente Boric con el ministro hasta ahora de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y que dentro de los próximos minutos entonces tendríamos novedades al respecto.